titulé el tema, ¿cómo evitar la ruina? Abramos libro de Tobit 4:13. Mire, allá lo tiene. Me encontré la siguiente frase, déjelo así, porque la resumí. Encontré en ese texto, hagamos claridad, en el libro apócrifo para nosotros, o sea, no aprobado, de Tobit 4:13, pero encontré la siguiente frase, la resumí porque en el versículo que está ahí pues está diferente, pero se los leo. Dice: el orgullo trae al hombre ruina, la pereza pobreza. Me gustó esa frase. El orgullo trae al hombre ruina, la pereza pobreza. Libro apócrifo de Tobit 4:13. Nosotros no leemos eso generalmente, pero pues me encontré esa frase, me parece interesante, porque estoy pensando en la ruina y cómo evitar la ruina. La mayoría de nosotros pensamos que cuando alguien es pobre está en la ruina, pero eso no es una verdad. La pobreza es una condición económica, mientras que la ruina tiene otra connotación, y en la Biblia encontramos que la ruina está relacionada con el acto de derribar un edificio hasta el punto de no poder repararse, y supone quebrantamiento, ruptura o incapacidad de defender o sostener algo. Cuando hablamos que algo o alguien está en ruinas, es porque sus muros están derribados, es porque, por ejemplo, en el caso de una vasija, cuando se rompió y definitivamente no hay manera de arreglarla, no hay manera de repararla. También en la imagen de ruina que encontramos en toda la Biblia, pensamos en la desolación y el abandono. Así que cuando alguien está en ruina, sus muros están derribados, hablando en un sentido metafórico, está desprotegido y se entiende como la ausencia de Dios, sea momentáneo o sea permanente. Una persona a la que Dios dice no puedo proteger o no voy a proteger, esa persona quedó en la ruina, porque Dios es nuestro muro a nuestro alrededor. La frase de este texto es: el orgullo trae al hombre ruina, la pereza pobreza. Entonces la pereza no trae ruina, trae pobreza, pero el orgullo sí trae ruina, y lo vamos a entender hoy. Y en ese punto, básicamente, la ruina en su forma bíblica se alcanza por una actitud reiterada de supremacía del alma. ¿Qué sería supremacía del alma? Recuerden que Dios le dio al hombre voluntad y Dios respeta la voluntad, pero cuando esa voluntad se pone por encima de la de Dios, Dios dice: te respeto tu voluntad. Dios se quita del cuadro y la persona entra en ruina. A eso se considera ruina. Cuando Dios se quita del cuadro. Se quita del cuadro, ¿por qué? Porque Él le dio a su voluntad una supremacía por sobre la voluntad de Dios. Quiere decir, no acepto la voluntad de Dios y le digo a Dios mismo: no la quiero. Y entonces entró en una posición o en un estado de ruina. Puede que no se vea, pero va a llegar a un punto en esa condición. Entonces el pueblo de Israel sacó a Dios de su templo, ¿cierto? Cuando empezó a meter ídolos, y entonces Dios se quita. La gloria de Dios se va y entra en ruina tanto el templo como la ciudad en general. Y de alguna manera la ruina se ve obligada porque Dios se ve obligado a hacerse a un lado para respetar esa voluntad. Así que hay momentos en nuestra vida, que lo vamos a ver hoy, en que entramos en ruina y Dios dice: me toca respetarle su decisión. Y generalmente es cuando el orgullo aparece. El orgullo hace que Dios quede maniatado de ayudarnos. Y entonces vamos a ver algunas cosas que traen ruina, y pues como titulé el tema, ¿cómo evitar la ruina? Pues voy a decirlo de esa manera: ¿cómo evitamos la ruina? Entonces, ¿qué debemos evitar para caer en ruina? Evite continuas peleas y discusiones en su hogar. Proverbios 17:19. Dice la Escritura: el que ama la disputa, ama la transgresión, y el que abre demasiado la puerta, busca su ruina. Cuando nosotros mantenemos continuamente
en peleas, en discusiones, en conflictos. La escritura dice que estamos amando algo. ¿Qué amamos? La transgresión. ¿Qué es transgresión? Amamos cruzar límites. Entonces cuando estamos en medio de las peleas, ¿qué estamos haciendo? Cruzando límites. Límites de volumen, límites de palabras, límites de conducta, límites de respeto. ¿Dios considera eso qué? Transgresión. El versículo nos dice enseguida, y el que abre demasiado la puerta busca su ruina. Quiere decir, continuamente está transgrediendo porque continuamente está disputando, está peleando. ¿Qué está haciendo? Es como si usted abriera la puerta y entonces los ladrones vienen, minan y hurtan. ¿En qué va a terminar esa casa? En ruina. ¿Y qué tiene que ver el orgullo aquí? ¿Cierto? Porque esa sería una buena pregunta. Porque el orgullo se vuelve a veces en esas discusiones el obstáculo para resolver los conflictos. A veces no resuelvo los conflictos, no porque no quiera, voy a decirlo grosero, porque no se me da la gana, porque quiero mantener mi posición, pero eso significa que estoy amando la transgresión. Mantengo mi estatus, mantengo mi ego, mantengo mi posición, y entonces ¿qué estoy haciendo? Estoy simplemente abriendo la puerta a la ruina. Dígame, un hogar en continuo conflicto, ¿cómo se ve? ¿Qué tan bonito se ve? El enemigo puede entrar y usar lo que quiera, hacer lo que quiera con ese hogar, porque tiene la puerta continuamente abierta. La tarea es evitar continuamente peleas y discusiones en su hogar. No volver eso un hábito. Las discusiones, los conflictos, porque no estoy hablando solo de discusiones en el sentido de peleas, sino conflictos en el sentido de chisme, que yo mantengo que en mi casa el uno contra el otro yo lo admito, o yo lo alimento, o yo trabajo muchas veces en eso, permito que los hijos griten al papá o griten a la mamá. Ese tipo de cosas traen ruina, y eso es amar la transgresión. Ahora, ¿a quién se le ocurre amar la transgresión? Siguiente. Evite perder de vista la verdadera condición de su alma frente a Dios. Ezequiel 18:25. Mire lo que dice esta escritura. Y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Aquí hay dos veredictos. Uno, el veredicto del hombre. ¿Cuál? Yo soy recto. Ese es el veredicto del hombre. ¿Cuál es el veredicto de Dios? Vuestros caminos secos, torcidos. Oiga, a veces nosotros, aún como creyentes, caemos en eso. En creer que como somos justos, pero es que hay un punto. Nosotros somos justos por ser justificados, pero no por nuestras acciones. Definitivamente no por nuestras acciones. Nuestras acciones tienden ¿a qué? Al mal. Y entonces a veces simplemente le decimos a Dios, Dios, pero yo qué he hecho. Y Dios dice, ay, si le dijera todo lo que ha hecho y por dónde va, qué tan torcido está. Y entonces a veces eso simplemente nos va llevando a una condición de ruina. Y vamos a ver por qué. Ezequiel 18:30-32. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Ese hacerse un corazón nuevo y un espíritu nuevo es precisamente esa actitud de reconocer delante de Dios que soy un pecador. Porque cuando no lo hago, entonces mi ruina se acerca. Porque termina haciendo lo que dice allá el Salmo 74. Dice, los pusiste en deslizaderos. Ellos creen que están bien, que están perfectos, y lo que están haciendo es que subiéndose a un deslizadero. Y entonces cuando se den cuenta, bajaron, subieron como palma y bajaron como coco.
eso es ruina. Porque estoy arruinando mi fe, estoy arruinando mi entendimiento de Dios. Y mi entendimiento de Dios debe ser siempre que Dios es el único, santo, justo y perfecto. Pero cuando yo digo yo justo, santo y perfecto, no por la obra imputada de Cristo, sino por mis hechos, entonces mi vida espiritual es una ruina. Por eso es tan grave, y lo que pensamos hoy, que las congregaciones le dicen a la gente, tú estás bien, tú estás perfecto, no le predican del pecado. Es más, tú mereces que Dios te sane, tú mereces que Dios te prospere. Y entonces la gente está simplemente labrando su propia tumba, su ruina. Porque un día Dios va a venir y va a manifestar la verdad, y entonces estas personas, ¿de dónde se van a agarrar? No pueden agarrarse de la justicia de Cristo porque están agarrados de su propia justicia. ¿Cómo va a quedar su vida? En ruina. Por eso, el consejo que me dio mi amiga hace muchos años es, Simón, todos los días, por favor, busque ese pecado. El mejor consejo que le puedo dar todos los días. Búsquese algo. Escúlpese. Porque de otra manera, usted simplemente va a estar cayendo en una ruina espiritual. Por eso la Biblia dice que vengan ¿quiénes? Los pobres de espíritu. Es el que reconoce que tiene una ruina espiritual. El que puede venir a Dios para que Dios le dé todo. Por eso me gusta la canción del menesteroso. Somos absolutamente menesterosos de la salvación, necesitados absolutamente del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, todos los días de nuestra vida. De otra manera, vamos a estar como el pueblo de Israel allá en Habacuc, si ellos están enfocados en sus casas artesonadas y la casa del Señor está desierta. Porque ellos están enfocados en construir su propia morada, pero ¿cómo vio Nehemías toda la tierra desolada, los muros caídos, derribados y las puertas quemadas a fuego? ¿Cómo vamos a reedificar si no vemos nuestras propias ruinas? Si no vemos nuestra propia necesidad. El orgullo no debe nublar nuestra conciencia como creyentes frente a nuestra propia pecaminosidad, porque esto entonces nos va a meter en un continuo conflicto con Dios. Porque es una forma de decirle a Dios, no te necesito. O sea, si yo creo que estoy bien, ¿para qué necesito a Dios? Dios obra. ¿Y entonces qué hace Dios? Se va. ¿Y cómo queda el creyente? En ruina. Porque el que lo protege, el que lo guarda, es Dios. Siguiente. Evite tomarse atribuciones que no le corresponden. Segunda de Crónicas 26, 16 al 19. Nos habla de un rey, el rey Usías. Él ha hecho todo bien. Derribó altares, arregló el templo, lo de la casa, hizo una gran reforma, fue un gran reformador de Israel. Todo perfecto. Pero un día, yo no sé qué se le metió en la cabeza, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y dice que entraron ahí muchos sacerdotes a decirle no lo haga, y dice que él se airó. Versículo 19. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes de la casa de Jehová, junto al altar de incienso. Tomarse atribuciones que no corresponden. ¿A quién le correspondía ofrecer incienso? Únicamente a los sacerdotes. Así que usted puede hacer todo bien, todo perfecto. Usted puede saber más que los sacerdotes, pero jamás trate de tomar el lugar que a ellos les corresponde. Ese fue el problema de Usías. Los sacerdotes eran los encargados, autorizados, ungidos por Dios para hacer ese trabajo. Pero ¿qué quiso hacer Usías? Reemplazar, tomarse el lugar. La ruina entra por el enaltecimiento. Llevemos esto a la práctica. Cuando me tomo el lugar de mi papá, cuando me tomo el lugar de mi mamá, cuando me tomo el lugar de mis hijos, cuando me tomo el lugar de mis nietos, cuando me tomo el lugar que no corresponde. Esta semana, haciendo la ceremonia del matrimonio de la hija de mi hermana, les decía yo,
Dejará al hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne. El resto ya huelen a feo. Así se los dije, literal. El resto huelen a feo. Porque la mamá no va a decirle a la hija cómo llevar a su marido. Le debe enseñar, le debe dar buen ejemplo, pero no va a controlar el hogar de su hija. Ni va a controlar la disciplina que su hija tenga sobre sus hijos. O que su hijo tenga sobre sus hijos. Porque es tomarse, ¿qué? Atribuciones que no le corresponden. Y entonces cuando usted se toma atribuciones que no le corresponden, se está enalteciendo y se está enalteciendo ¿para qué? Para su ruina. Dios dice, me quito de ahí. Ah, usted quiere gobernar ese hogar, yo me quito de ahí. Pero no solo va a ver su ruina, sino la ruina de los otros. Porque no está dejando que Dios trate de manera individual. No deja que Dios trate con sus hijos, con sus nietos, con su tío, con su primo, con su papá, con su mamá. Ahí tiene usted un problema. Porque se está tomando atribuciones que no le corresponden. ¿Que a quién le corresponden en primera medida? A Dios. Porque a la larga aquí Usías lo que está diciendo es, Dios, es que tú te equivocaste al poner esta gente. Te quedó grande tratar con mis hijos, con mis nietos, te quedó grande tratar con los sacerdotes. Entonces me toca a mí. Es que ellos no pueden, ¿no ve que no llegan? Entonces venga, lo hago yo. Tremendo. ¿Qué estamos causando? Ruina, porque Dios no lo va a respaldar ahí. Al contrario, lo que va a hacer usted es confundir las cosas peor, dañar las cosas peor. Dios dice, usted va a ser el muro de ellos. Entonces yo me quito. Van a quedar desprotegidos. El enemigo puede venir ahí a hacer y deshacer. Porque me estoy tomando atribuciones que no me corresponden. ¿Y eso qué es? Orgullo. Porque el orgullo hace actuar al hombre de manera irresponsable. ¿Por qué es de irresponsabilidad? Porque estoy haciendo algo para lo que no fui llamado. Porque estoy metiendo la mano donde no tengo que meterla. Entonces usted está haciendo su sopa y preciso está haciendo esa sopa. ¿Se acuerda que antiguamente la mazamorra, por ejemplo? Que ni mirarla, ¿sí o no? Llegaba alguno y levantaba la tapa y la mamá le daba a uno con la chancla, ¿cierto? ¡Pah! Porque decían, si tiene mal ojo, se corta. Yo me acuerdo que peor que usted coja su dedo, puerco dedo, y lo meta entre la olla. Pero ¿sabe qué hacemos nosotros a veces con los procesos de Dios en las personas? Los dañamos. ¿Sabe qué vemos? Ruina. Porque esas personas quedan desprotegidas, son incapaces de defenderse. Yo las estoy tratando de defender, no estoy dejando que Dios haga su obra allí. Así que el orgullo hace al hombre actuar irresponsablemente, porque yo quiero que hablen bien de mí, de lo que yo estoy haciendo. Pero la Biblia dice, a tu nombre gloria, no a nosotros. No es qué buen hogar estoy construyendo. Claro, es mi trabajo construirlo. Pero a tu nombre gloria. Dios, qué bueno lo que tú estás haciendo con nosotros, ¿cierto? En el proceso. Pero a veces por eso queremos arreglar las cosas que Dios ya hizo perfectas. Eso es lo que hace la ciencia hoy. Toma lo de Dios y quiere perfeccionarlo. ¿Qué están haciendo con eso? Lo están arruinando peor. Entonces, no quiere tener ruina. No quiere arruinar su hogar, su casa. No quiere arruinar su vida. No quiere arruinar su espiritualidad. Oiga, no se tome atribuciones que no le corresponden. Y estaba yo diciéndole a Dios, Señor, tenemos cuentas para arreglar, hartas. Porque cuántas personas nos tiraba por enseñarles a destiempo o de forma indebida cosas que no están aptos todavía para entender. Las entienden y pasan al otro extremo y ahora peor. A veces arruinamos a esas personas nuevas porque les insistimos tanto en venir a la iglesia, pero como no las llevamos a Cristo, como no esperamos a que se estén lísticas para recibir el evangelio, arruinamos a esas personas también. O me equivoco, ¿cierto que no? A veces esas personas llegan y menos quieren saber del evangelio, porque las llevamos al sitio incorrecto, las llevamos fuera de tiempo. Necesitamos ser cuidadosos en ese sentido. Evite compararse con los impíos. Proverbios 3, 25 al 26. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. Oiga, dice que no tengamos temor de la ruina de los impíos. Porque nosotros los creyentes no debiéramos, ¿cierto?, estar en ruina. ¿Sí o no? Porque lo que para ellos es destrucción, para nosotros Dios está construyendo.
Pero a veces nosotros tenemos temor del juicio que va a venir. Y entonces no estamos confiando en Dios. Entonces Dios dice, como no confías en mí, sino en lo que están diciendo en las noticias, pues como hay falta de fe, entonces que Dios no se agrada, y como Dios no se agrada, ¿qué hace? Se hace a un lado, y entonces ¿cómo quedó usted? Entró en ruina, desprotegido, desolado, porque tiene miedo de lo que viene. Pero el creyente, ¿qué? No debe tener temor de esas cosas, porque no es juicioso. ¿Por qué no es juicioso? Porque usted no está en la misma condición que ellos. Porque eso sería compararse y decir que Dios me ha hecho nada en mi vida, que yo soy igual que un impío. ¿Y soy igual que un impío? No, para Dios, no. El orgullo en momentos difíciles puede llevarnos a comparaciones injustas. Y eso se convierte en un tropezadero para nuestra fe. Entonces, no, a mí me está pasando lo mismo que a la vecina esta de allí. Una comparación injusta, porque usted no está en la misma condición. Ella está sin Dios, pero usted tiene a Dios. Usted dice que está igual, entonces, ¿qué Dios tiene? Eso no le da gloria a Dios. Y a veces nosotros en medio de esas situaciones, mire cómo allá esos impíos sí prosperan. Y entonces allá está el salmista también diciendo eso. Cuando yo vi la prosperidad de los impíos, tuve envidia, pero después me di cuenta que no, eso es un deslizadero. Menos mal que se dio cuenta. ¿Cuándo se dio cuenta? Dice, hasta que entrando en el templo de Dios, me di cuenta. Pero donde no entré, no se da cuenta, y entonces se dedica a trabajar para conseguir igual que el de allá, para tener igual que lo de allá, y entonces se está subiendo al mismo deslizadero del de allá. Y entonces cuando se dé cuenta, ruina. Cuidémonos de compararnos con los impíos. Como creyentes no estamos en la misma condición. Evite rechazar las advertencias de cuidado divino. Isaías 38 al 16. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes o a los profetas, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de vuestra presencia al Santo de Israel. Por tanto, el Santo de Israel dice así, porque desechaste esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado, por tanto será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hace en pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis, sino que dijisteis, no. Antes huiremos en caballos, por tanto vosotros huiréis. Sobre los corceles veloces cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores. Viene una palabra de Dios, mire, voy a tratar con usted. Y usted le dice al profeta, no, dígame cosas halagüeñas, dígame que Dios me va a bendecir, dígame que Dios me va a prosperar, y ahí sí. Pero ¿qué pasa? ¿Qué dice que va a hacer eso? Si yo simplemente estoy buscando cosas halagüeñas y no acepto la palabra de Dios cuando me reprende, cuando me exhorta, cuando viene a decirme algo que está ahí y que no lo puedo negar, ¿qué pasa? Ruina. Dice que es como una pared o un muro alto en la ciudad que está agrietado y de un momento a otro se viene al piso, porque estoy confiando en la vanidad, porque estoy confiando en algo que no es bueno. Esto no significa que entonces todas las profecías tienen que ser antes del juicio. No es eso. Pero cuando Dios viene a hablarnos, nosotros paramos oreja y Señor, tú nos estás advirtiendo. De hecho, porque es un acto de amor de Dios hacia nosotros. Dicen ellos, antes huiremos en caballos. Y usted sabe que en la Biblia el caballo representa ¿qué? El orgullo humano. No, qué pena, pero yo me cierro en que yo no, eso no es para mí, eso no es para mí. Y entonces eso no es para mí. Es que Dios ha venido hablando y yo estoy haciéndome el sordo, y entonces ¿qué estoy labrando? Ruina.
Porque en ese sentido el orgullo puede crear expectativas falsas de bienestar ante comportamientos señalables. Ese es el lío con las profecías de ven y todo saldrá bien, ¿cierto? Que se crea una falsa expectativa de que todo está perfecto y entonces yo me estoy confiando allí y entonces rechazamos las advertencias divinas por parecer muchas veces desnudantes. Porque muchas veces lo que Dios nos dice como que nos deja expuestos ahí a qué boleta, ¿sí o no? Y entonces no queremos. Pero qué bueno cuando Dios nos boletea. Porque cuando nos boletea uno dice, eso es como cuando la mamá en medio de una reunión toma al niñito y venga papito que usted está portando mal, lo boleteó. Pero le va a servir más a que la mamá haga que el chino le trepó, se le bajó, le corrió, le dañó, le lo rompió. Eso sería más grave. Entonces qué bueno cuando Dios nos advierte. Porque de otra manera entonces hay ruina. Porque Dios dice, no, pues si no me quiere oír, me hago a un lado, usted quedó desprotegido, sus muros desprotegidos, desolado, y defiéndase como pueda. Evite actuar con necedad. Eclesiastés 10:12, se lo leo. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Tanto hablar como actuar con necedad traen ruina. Ya hemos hablado de la necedad, porque es necio cuando a veces nosotros decimos frases o usamos palabras dañinas, destructivas, violentas. Cuando hacemos cosas que sabemos que no debemos hacer, porque nos va a ir mal, y sin embargo, las hacemos. Ruina. Yo estoy armando mi máquina, para hacer los bolsos de guayuba, ya, la máquina. Yo no soy ingeniero mecánico, estoy haciendo algo ahí casero. Llega alguien que es un ingeniero mecánico y me dice, mire, hágale aquí, hágale allá. Y yo le digo, no, deje que yo sé. Además mi máquina, yo veré qué hago con mi plata. Y lo hago a mi manera. ¿Qué soy? Soy un necio. Porque creo que sé más, porque no me importa la opinión de los demás. Ahora, ¿qué va a causar eso? Si me va bien, la máquina de pronto funciona, pero yo no aprendí lo que debía haber aprendido. Y eso ya me arruina, porque está arruinando mi capacidad de crecer, de madurar, de aprender. También puede ser que arruine la máquina, o que arruine los materiales, o que arruine el trabajo de otro, por mi actitud necia, terco, porque me dicen cómo hacer las cosas, y yo hago lo totalmente opuesto. ¿Qué estoy labrando? Mi propia ruina. ¿Y por qué lo estoy haciendo? Por orgullo. Es que yo soy capaz solo, es que yo puedo solo. Y entonces cuando usted puede solo, Dios dice, entonces me hago a un lado, y usted quedó desolado, sus muros, Dios que es su muro y antemuro, se derribaron. ¿Y qué viene? Ruina. Evite pedir ayuda en lugares incorrectos. Segunda de Crónicas 28, 22 al 23. Pónganle cuidado. Además, el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová. Oiga, o sea, es posible pecar y añadir otro poquito. Porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado. Y dijo, pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Este tipo está siendo perseguido por los sirios y ellos tienen sus dioses de Damasco. Como él ve que los viene venciendo, ¿él qué está tratando de hacer? Venga, le aplaco su ira y más bien hago de mi enemigo mi amigo. Mucha bestia. ¿A quién pidió ayuda? A los dioses. Él no miró a Jehová su Dios. Él miró a los dioses de Damasco y dijo, no, pues más bien, ¿para qué le gasto plata a Dios y más bien le invierto aquí a este? Para que uno se aplaque, dos, seamos amiguis, y tres, me ayude a derrotar a estos mismos también. Terrible. Y dice que eso causó ¿qué? Su ruina y la de Israel. Se necesita plata para un templo. ¿Se la pedimos al hombre? Si le pedimos al hombre, estamos añadiendo pecado. ¿Por qué? Porque Dios es el que tiene que mover el corazón del que tiene la plata, no yo. Porque yo le pido al hombre, entonces Dios hace lo siguiente. Va a pedirle al hombre, entonces no necesita a mí. Se derribaron los muros
Y ahí está la ruina, porque estoy entonces confiando en el hombre. Y entonces ya tengo problemas. ¿Le vamos a pedir al hombre? Evite pedir ayuda en lugares incorrectos. Allá está Saúl. Viene y le dice a Samuel la primera. Y Samuel dice, bueno, venga a ver, consulta a Jehová por usted. Bien, porque está buscando a quién. A Dios. Ahí en medio de su ignorancia absoluta que tiene. Vuelve y pide, pero llegó un día en que Samuel dice, yo no lo quiero ni volver a ver. Dice, no volveré a ver tu rostro. No volverás a ver el mío. Y entonces Saúl no se le ocurre ir al templo de Jehová, postrarse ante Jehová, llevar aunque sea un sacrificio, así sea por costumbre, por religión. No. ¿A quién se fue a buscar? A la divina, ¿cierto? Y allá terminó buscando. Mire, muchos pastores, por estar buscando en el hombre, han terminado con problemas de lavado de dólares, porque el que les ofrendó fue el narcotraficante que ya no habían, buscando ayuda en lugares incorrectos. Leíamos el texto de esta semana, creo que lo estuve escuchando también. Los israelitas, con sus pueblos paganos alrededor, ellos se habían acostumbrado a lugares altos, ídolos, altares, y entonces el salmista dice, alzaré mis ojos a los montes, o sea, voy a mirar a los que tienen plata, voy a mirar a los ricachones, voy a mirar a mi familiar allá potentado. No. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos, la tierra. O sea, esos montes los hizo alguien que está más arribita que los montes. Pero nuestra visión a veces está en los montes, pero no está en el que hizo los montes. Nuestro socorro a veces está en fulano que me presta, fulano que me da, fulano que me ayuda, el sirven que me... Pero no en el que hizo los cielos y la tierra. Estamos labrando nuestra propia ruina, porque quedamos expuestos a pagar deudas. Y entonces muchos pastores de iglesias aquí en Bogotá tienen gente que les diezma y son homosexuales, no son cristianos, y entonces cuando les piden favores de que tienes que venir a orar por mi hogar, ora por mi familia, ora por mi empresa, ora por mi posición política, ¿qué tienen que hacer los pastores? Como tienen deudas, porque le pidieron al hombre, el hombre les dio, el hombre también les dice, ay, pero por favor ven y oras por mi finca. ¿Sí? Entonces allá está el narcotraficante y el pastor yendo a orar por la finca del narcotraficante. Y no va a decir nada malo, ¿cierto? Porque deben esos favorcitos. Y esos favorcitos se cobran. Porque la Biblia dice, es mejor confiar en Jehová que confiar en el hombre. ¿A quién voy a pedir? A Dios, no al hombre. Porque entonces terminamos en ruina. También se aplica entonces en esa parte. A veces voy a buscarle consejo allá con la señora chismosa del barrio y causé la ruina de mi hogar. Claro, voy a ir a pedirle consejo, yo que soy el papá, a mis hijos, a ver qué piensan de mi matrimonio. ¿Perdón? ¿Qué causa eso? ¿Por qué la causa? Porque estoy enalteciéndolos por sobre mí. ¿Y qué van a hacer los chinos? ¿Ellos van a estar pensando en mí? No, ellos están pensando de manera egoísta. ¿Qué estoy haciendo? Tomándolo de Dios y simplemente poniéndolo en los pies de otros. ¿Qué estoy causando? No solo mi propia ruina, sino la de ellos. Porque cuando yo le muestro mi desnudez a mis hijos, viene maldición. Solo miren a Noé y Don Cam. Pero a veces nosotros hacemos eso. Nosotros mismos ponemos a otros y los estamos arruinando. Porque lo estamos poniendo por encima de nosotros. Si yo pongo por encima mío a mis hijos, porque estoy buscando primero ayuda en mis hijos, estoy arruinando. Porque mis hijos dicen, yo le doy papá, pero por eso es que usted, yo le doy mamá, por eso es que usted, yo le doy abuelita, por eso es que usted. Grave ruina. Y finalmente, evite únicamente oír en vez de hacer lo que Dios dice. Oiga, nada nos arruina más en esta vida. Les voy a leer palabras de nuestro Señor Jesucristo, Mateo 7, 26 al 27, que yo creo que todos lo conocemos, ¿cierto? Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, oyen, pero no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con un ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Hermanos,
Vamos a empezar a trabajar en el hacer. Me cansó el discurso, porque estamos oyendo mucho y haciendo poquito. ¿Sabe qué estamos haciendo? Construyendo sobre arena. ¿Y sabe qué pasa cuando uno construye sobre arena? Vienen los vientos, vienen los ríos y grande la ruina. Porque la ruina no viene porque no sepamos Biblia. Usted puede saber toda la Biblia que quiera. La ruina viene porque usted no la aplica, porque usted no la hace. Grave que nosotros sepamos tanto y estemos yendo a la ruina. Eso sería más grave. Imagínese un teólogo arruinado. Imagínese un discípulo lleno de conocimiento arruinado. No hay peor ruina, escúchenme, y quiero que se lo imaginen. Imagínense por ejemplo lo de Armero. Les avisaron, porque igual avisaron, les avisaron. ¿Qué es peor? ¿Ver su ciudad derribada o estar sentado en medio de esa ciudad derribada diciendo, a mí me dijeron? ¿Qué es peor? ¿Cuál es la mayor ruina de todas? La segunda, cuando yo digo, me avisaron. Cuando yo digo, me dijeron que saliera y no salí. ¿Qué acabo de pasar en las Bahamas? El gobierno les dijo, obligatorio, tienen que salir. Pues estamos hablando de 1 millón de personas en una ciudad. Y la gente dijo, no. Y vino esto, y la cantidad de muertos es impresionante. Está la hora que todavía están allá. Dice que el olor a muerte llega a otras ciudades, el olor a podredumbre. Y uno dice, ¿la ruina cuál es? Porque listo, yo acepto paredes arruinadas, ¿o no? Yo acepto que la ciudad se arruinó, pues hubo un problema natural, pero lo antinatural es que se le avise a alguien que se salga de ahí, lo sabe y no hace, no se apercibe. Ahora la pregunta es nosotros. Porque a la larga oír, eso es construir. Listo, pues estamos construyendo. Pero ¿sobre qué estamos construyendo? No solo estamos construyendo, ¿sobre qué estamos construyendo? Hablamos hoy con mi esposa, necesitamos empezar a construir en el hacer. Definitivamente llegamos a la conclusión, nos toca obligar a hacer. Nos va a tocar obligar a hacer. Oiga, usted ore, oiga, usted camine a ver a abrir un grupo, camine a ver visitamos, camine a ver oramos por alguien. Nos va a tocar, porque de otra manera, ¿sabe qué estamos construyendo? Sabemos mucho, pero no estamos haciendo nada. Y arranco por mí, yo, Simón. Estoy hablando de mí. Porque llegaron al cielo a decir que, Señor, mire lo que construí. Y mire todo lo que enseñé, mire todo lo que aprendí. Y no lo estoy haciendo. Grave. Dice, es grande su ruina. No estamos arruinados por falta de palabra. No, qué bueno, tenemos un montón de palabras. Estamos arruinados porque no estamos haciendo nada de lo que estamos aprendiendo, de lo que estamos viendo ahí. Y en ese sentido, nos toca trabajar con eso. Recuerde entonces, las continuas peleas y discusiones en el hogar son caldo de cultivo de la ruina. No lo olvide. Perder de vista la verdadera condición del alma frente a Dios puede arruinar nuestra fe. Porque creemos que antes Dios nos debe, ¿cierto? Eso arruina nuestra fe. Tomarse atribuciones que no corresponden arruina nuestras labores. Allá está el jefe trabajando y usted dice, venga jefe, yo lo hago. De pronto lo echan. Sí, pero usted está haciendo lo que no lo han mandado a hacer. Arruinamos a veces las relaciones con las personas. Compararse con los impíos arruina nuestra integridad. ¿Por qué? Porque decimos, pues si esos están haciendo así y ahí sí consiguen, hagámoslo. Entonces, ¿qué vamos perdiendo? Nuestra integridad. Esta semana, con lo que les comentaba yo el viernes, estoy trabajando en una casa y los dueños no saludan. Ayer entró la hija, que tampoco la conocía, y lo miran a uno, de arriba abajo, y siguen. Pero si yo me igualo, empiezo a perder mi integridad. Me enojo, me indispongo, hago mal mi trabajo, y hagamos esto. Para esta gente no vale la pena hacer las cosas bien. Y entonces me arruino como maestro de construcción. Arruino mi ánimo pronto para trabajar. Perdemos nuestra integridad a veces. Pues como el jefe ladrón, pues me comparé. Entonces también robemos, ¿cierto? Lección es cero. Grave, nos arruinamos. Rechazar las advertencias de cuidado divino arruina el proceso de santificación.
Cuando Dios nos está hablando, cuando Dios nos está advirtiendo cosas, Él no nos está juzgando, no nos está señalando, Él no lo hace para dañarnos, Él lo hace ¿para qué? ¿Para qué? Para cuidarnos, para santificarnos, para apartarnos de los otros pueblos, dice la Escritura. Actuar con necedad arruina las relaciones. Actuamos muchas veces mal. Cuando dejamos que otros nos humillen, cuando dejamos que otros nos griten, cuando dejamos que otros nos traten como un trapero, estamos arruinando nuestra vida y la vida del otro, porque no hago valer lo que soy. Eso es igual que si usted acaba de lavar una prenda de ropa, que la primera lavada bien blanquita, y usted la tira al piso para que los demás pisen. ¿Qué pasó? Se arruinó esa prenda. Pero a veces valoramos más las prendas que nos ponemos que nuestra propia vida, que nuestro propio carácter, que nuestra integridad, que nuestro nombre, que nuestra valía. Y dejamos que los demás nos hablen con su tonito como quieran. Hagan lo que se les dé la gana con nosotros. Grave. No se arruine, no arruine sus relaciones. Pedir ayuda en lugares incorrectos arruina la llegada de la bendición. Wow. Porque a veces Dios tiene una bendición para nosotros, pero como buscamos ayuda en el lugar incorrecto, se perdió. Y a veces pienso, Señor, ¿y si con mi trabajo consigo para el templo? Y entonces puedo estar arruinando la bendición que Dios quiere dar. Puedo estar arruinando lo que Dios quiere hacer, porque estoy mendigando las migajas de los demás en vez de pedirle al Dios que hizo el pan, que hizo los campos de trigo, que hizo las azucareras, y puedo estar dañando la bendición de Dios, porque tengo mis propias soluciones humanas. Y finalmente, oír la palabra de Dios y no hacer nada con ella arruina al creyente. No hay un creyente más arruinado que aquel que sabe mucho y no vive nada de lo que sabe. No hay un creyente más arruinado que ese. Y eso me parece triste. Meditemos un poquito en eso. Yo sé que son bastantes puntos, pero creo que tenemos para trabajar en esto.